Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Algunos de sus compañeros me fueron avisando que tienen problemas con internet por el tema de la tormenta, la lluvia, y que otros quizás se conecten más tarde, pero bueno, aprovechemos para ir comenzando, que ya están ustedes acá en la sala. Yo voy a ir habilitando a pedido de cada uno a aquel que quiera ir ingresando. Bueno, en la clase de hoy nos toca hablar de los adjuntos cerveceros. Yo voy a compartir con ustedes. Les pido que me confirmen que se ve bien a pantalla completa. ¿Sí? Ahí se ve bien, chicos. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, como les decía recién, esta es la tercera clase del módulo 3. En esta clase lo que vamos a ver es un poco sobre los adjuntos cerveceros, ¿sí? Cómo podemos utilizarlos a nuestro favor, qué resultado nos da en el mosto y en la cerveza final, ¿sí? Como para poder ir eligiéndolos con un cierto criterio. Bueno, primero vamos a describir qué son los adjuntos cerveceros, ¿no? Y qué le aportan a nuestro mosto y a la cerveza final. Y además, en algunos nos vamos a detener un poquitito para ver qué actividades claves son necesarias para usarlos. Bueno, cuando hablamos de adjuntos cerveceros, primero tenemos que decir que el potencial enzimático de la malta es suficiente para degradar el almidón, ¿sí? Como veíamos en las otras clases, las maltas tienen ya unas enzimas en su cáscara, en su constitución, que nosotros con el macerado y en diferentes rangos de temperatura activamos estas enzimas. ¿Qué hacen estas enzimas? Desdoblan azúcares complejos en azúcares simples, que son los que necesita nuestra levadura para poder metabolizar, ¿sí? Después con esa metabolización, que es lo que denominamos fermentación, nos van a dar subproductos como el dióxido de carbono, el alcohol y otros flavors característicos. Entonces, sabiendo esto, que nosotros podemos activar las enzimas ya presentes en las maltas y que son las encargadas de desdoblar los azúcares complejos, podemos utilizar adjuntos, ¿sí? Que nos aporten azúcares complejos, ya que estas enzimas van a poder desdoblarlas. Entonces, en algunos países se sustituye una parte de la malta, aproximadamente entre el 15 y el 20%, por otro cereal sin maltear, ¿sí? Comenzó como una forma de suplir faltas, ¿sí? De poder utilizar cereales locales diferentes y de esa forma fueron descubriendo, primero de una forma empírica, con prueba y error, y después, bueno, a lo largo de los años se fue estudiando las características de todos los cereales. En algunos casos los cereales son sin maltear y son más baratos, ¿no? Por ejemplo, vamos a recorrer algunas escuelas que usan arroz, como la japonesa, que también la utilizan muchas cervecerías industriales, o utilizan maíz, porque tienen un acceso mucho más fluido de estos cereales fermentables. Pero hay que tener un dato, que es para la escuela alemana, y la escuela alemana no está permitida la utilización de adjuntos para cervezas que están fabricadas bajo la ley de la pureza alemana, el Reinheitsgebot. Por lo tanto, las cervezas alemanas tradicionales no utilizan ningún tipo de adjunto. Solo son cuatro materias primas: malta, levadura, lúpulo y agua. Si se utiliza algún tipo de adjunto, tienen que declararlo en la etiqueta y no se la toma como una cerveza de escuela alemana.
Bueno, ahí estoy admitiendo a otro compañero. Sigamos. Bueno, primero vamos a ver un poquito sobre la avena, centeno, arroz y copo de maíz. Como ustedes verán, son cereales en términos generales. Cuando vemos la avena, es muy utilizada en las escuelas cerveceras modernas. Supongo que conocerán las neipas, que es lo que le otorga en conjunto con el trigo esa característica nublada, ¿sí? Esa característica turbia. Usan una gran cantidad de avena. Pero tradicionalmente es un adjunto muy utilizado por las escuelas cerveceras británicas, ¿sí? Para la preparación de sus stouts, sus brown ales o sus red ales, porque le aporta una sedosidad y un cuerpo característico a las cervezas. Si en este caso, cuando nosotros pensemos en nuestra cerveza final y estemos diseñando la receta, podemos pensar en incluir la avena como un adjunto si es que queremos lograr que esa cerveza tenga una cierta sedosidad característica, ¿sí? Que le dé un cuerpo extra a nuestra cerveza. En ese caso, podemos contemplar el uso de avena. Otro de los cereales es el centeno, muy utilizado por las cervecerías belgas y británicas y también norteamericanas. Y el centeno le aporta cierto picor a la cerveza, además de reforzar las tonalidades rojizas. Si el centeno era muy utilizado en cervezas tradicionales, cervezas vintage, se dejó de usar durante mucho tiempo y últimamente se redescubrió este cereal y es muy utilizada para diferentes tipos de IPAs y para cervezas de guarda, como también cervezas de granja, las saisons. Después tenemos el arroz, que es un adjunto muy usado en la industria, como decía hace un ratito, por su precio y su accesibilidad. Y el arroz tiene dos funcionalidades. Por un lado, se utilizan mucho las cáscaras de arroz como material filtrante en empastes muy pesados o densos. ¿Sí? Su uso le aporta estructura, además, a la cama de granos y previene la compactación y el temido taponamiento del macerador. Cuando nosotros elaboramos neipas, que tienen un gran porcentaje de avena y de trigo, es muy utilizado y recomendado agregarle un poquito de cáscaras de arroz para que nos ayuden a esto, ¿no? Darle una estructura a la cama, que sea mucho más fácil de filtrar, de recircular. También en empastes densos, como puede ser una Imperial Stout, una Barley Wine o una Old Ale, donde necesitamos grandes cantidades de malta y por ende el propio peso de esa cama de granos nos, nos puede perjudicar con ese taponamiento. Entonces, es muy interesante hacerse de unas cáscaras de arroz para poder reforzar y darle cierta porosidad a esa cama. Por un lado, como les decía, la cáscara de arroz nos va a servir como material filtrante, pero también el arroz es muy usado como fuente de compuestos fermentables, ¿sí? Tiene almidón, que es un azúcar complejo. Las enzimas, como decíamos antes, ya presentes en la malta de cebada, y una vez activadas en el macerado, van a tener la capacidad de desdoblar esos almidones, esos azúcares complejos que tiene el arroz, en azúcares simples y fermentables. Para trabajar con el arroz, nosotros como cerveceros caseros tenemos que darle un hervor, una cocción por separado de unos 15 minutos aproximadamente, y después agregar este arroz al macerado. Nos puede ayudar como herramienta para realizar algún escalón de temperatura, porque en realidad lo que hace es eh, el mismo trabajo de una decocción, ¿no? Cuando yo agregue esa masa de arroz y agua a 100 grados, nos va a aportar calor a nuestra maceración y por lo tanto va a subir la temperatura, ¿sí? Entonces podemos usarlo como un escalón de temperatura. Después del arroz tenemos los copos de maíz. El maíz es un adjunto muy extendido en la industria de bebidas alcohólicas, tanto en fermentadas
como en destiladas. La realidad es que hasta antes del advenimiento de la llegada de la cerveza artesanal y de que los consumidores conocieran un poquito más sobre la elaboración de cerveza, el arroz y el maíz se usaba de una forma casi indiscriminada, ¿sí? En el gris de Malta, para abaratar costos, porque da una cerveza más liviana, con más tomabilidad, y se usaba mucho. Una vez que los eh, consumidores entendieron cómo era la forma tradicional y artesanal de producir cerveza, se preguntaban si las cervezas industriales hacían lo mismo, y de a poco fueron descubriendo que no. Entonces, traccionadas con esta nueva demanda, las cervecerías volvieron a usar pura malta. Ustedes van a ver que en ciertas cervezas, ahora me viene a la mente la Amstel y la Basteiner, en sus etiquetas ponen ellos pura malta, ¿sí? Que no usan adjuntos. Y en otras van a ver que si ustedes miran un poco los ingredientes de la cerveza, van a ver agua, van a ver malta, van a ver quizás que digan cereales o adjuntos cerveceros, van a ver extractos, ¿sí? Que generalmente son colorantes y además son extractos de lúpulo y agua, ¿sí? Pero era muy utilizado. Hoy por hoy se sigue usando mucho, pero las grandes cervecerías optaron por volver a la malta de cebada, donde te van a decir pura malta en sus cervezas. Entonces, volviendo al maíz, decíamos que es muy utilizado tanto para bebidas fermentadas como para destilados. Y otra vez, las enzimas de la malta, una vez activadas, tienen la capacidad de doblar los azúcares complejos que están presentes en este adjunto que es el maíz. Habitualmente elegimos los copos de maíz para agregar en nuestro gris de malta por el precio y por la disponibilidad, es bastante fácil de encontrar. Los copos de maíz o los cornflakes, los cereales que nosotros conocemos para mezclar em, con yogur o con leche, ¿no? Los famosos cereales de caja. Obviamente, si vamos a elegir esto, fijémonos que no estén coloreados, que no estén demasiado azucarados o saborizados con otros componentes. ¿Por qué? Van a influir en la cerveza. Y teniendo este tema a colación, la escuela americana, que es muy inquieta y muy experimental, usan un montón de tipos de cereales saborizados y coloreados para agregarle al mash, al macerado de sus cervezas, que le dan ciertas características a golosinas, ¿no? Ellos son muy amantes de los cereales y de consumir ese tipo de alimento, entonces tienen una disponibilidad casi infinita de, de cereales con diferentes sabores. Y empezaron a jugar con eso cuando descubrieron que en esos cereales, al ser en base de maíz, tienen altos fermentables, ¿no? Bueno, otro de los adjuntos o grupo de adjuntos son azúcares, ¿sí? En forma de dextrosa, de azúcar invertido, azúcar de mascabado, ese azúcar rústico, eh, muy utilizado por los colombianos, por los venezolanos, ¿sí? Ese azúcar que es moreno, pero es un azúcar sin refinar, ¿sí? Bastante puro. Y también tenemos el candy sugar, muy utilizado en la escuela cervecera belga. Cuando nos paramos en el azúcar, y si no elaboramos bajo la ley de pureza del Reichsgebot de la escuela alemana, podemos sustituir parte de la carga de materias primas por azúcar. Como azúcar se utilizan el azúcar de caña, que es la que usamos acá en Argentina, el azúcar de maíz, que es muy utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, o el azúcar de remolacha, que es el azúcar tradicional de Europa. La sacarosa, presente en el azúcar, es un disacárido de glucosa y fructosa. Un disacárido quiere decir que está formado por dos azúcares, ¿sí? Unidos por un puente. En este caso, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Nosotros, como cerveceros, tenemos que saber que si le aplicamos calor en un medio ácido, es decir, ponemos azúcar, la diluimos con un poco de agua, y esa agua, esa mezcla, le disminuimos el pH, puede ser con jugo de limón o con ácido cítrico,
y le aplicamos calor, podemos invertir el azúcar. Si es una inversión química espacial de la molécula, y esta inversión lo que hace es que sea mucho más fermentable para la levadura, ¿sí? Estos compuestos de hidratos de carbono. Entonces el truquito es invertirlo. Nosotros le podemos agregar también un poquito de azúcar en el mosto, en la olla de hervor, y vamos a tener algo parecido. ¿Por qué? Porque en la olla de hervor tenemos un medio líquido de bajo pH. Si ese mosto nosotros lo modulamos para estar casi cerca de 5, como veíamos antes en alguna de las clases, y además le estamos aplicando calor, ¿no? Entonces vamos a poder invertir ese azúcar. Depende el porcentaje de inversión al tiempo y demás. Si nosotros lo hacemos antes, una vez que lo invertimos no vamos a dar cuenta porque tenemos ya un jarabe. Entonces sabemos que está toda ese grupo de azúcares está invertido. Como dato, el azúcar es utilizado para la cocción del mosto porque es completamente fermentable por la levadura. ¿Sí? El azúcar sin caramelizar. Después podemos incluirle otro tipo de azúcares, pero en formas de jarabe. Un jarabe es una solución saturada de azúcar en agua y para su fabricación se disuelve azúcar en agua, ¿no? Como decíamos recién, y le aplicamos un poquito de calor. También lo podemos hacer en frío, pero la verdad que es recomendable aplicar un poco de calor para invertirlo en cierto grado. Como dato, se debe hacer el azúcar al 65%, con un 65% de agua, porque su bajo contenido de agua libre le permite a este jarabe ser almacenable durante mucho tiempo y le produce una barrera que pone en raya a los microorganismos que pueden llegar a contaminar. La adición de azúcar en cantidades reducidas, no más del 10% del gris, es decir, si yo tengo en mi equipo de cocción, mi equipo de macerado, le voy a incorporar 6 kilos de malta, no tengo que superar los 600 gramos de azúcar, ¿sí? Todo esto para tener un balance en nuestra cerveza, ¿sí? Para que no se desbalancee en la sensación en boca, ¿sí? No se desbalancee el cuerpo y demás. Bueno, acá vemos algunas fotos ilustrativas de lo que estábamos hablando. ¿Sí? En el centro de la escena tenemos una cerveza Westmalle, cerveza característica de la escuela belga, ¿sí? Tradicional, donde la Duvel y la Tripel, ¿sí? La Duvel es la más oscurita y la Tripel la cerveza más pálida, utilizan azúcares, ¿sí? Mucha cantidad de azúcar, porque le otorga un grado extra de alcohol y además ciertos flavors y sequedad a su cerveza. ¿Sí? Recordemos que la escuela belga es una escuela muy experimental, ¿sí? Toda esa experimentación nace por la falta de recursos, ¿sí? Para comprar lúpulos o para tener ciertas maltas especiales, esto hablamos en la antigüedad, entonces los cerveceros fueron buscando otras opciones y le encontraron la vuelta con diferentes tipos de azúcares. En la olla de arriba a la izquierda vemos cómo ese cervecero está haciendo un jarabe, ¿sí? Un jarabe ya con cierta tonalidad caramelo, ¿sí? Donde vemos que hay intervención del efecto Maillard, ¿sí? De la caramelización de esos azúcares con calor, que le va a aportar color a la cerveza y también le va a aportar ciertos aromas y ciertos retrogustos a caramelo. En la foto de la derecha arriba vemos una cerveza donde se le agregó directamente azúcar, no se le agrega azúcar en la pinta, sino que es una forma de indicar que esa cerveza fue elaborada con un agregado de azúcar. Después en la izquierda abajo vemos un sobre ya industrializado de Dark Belgian Candy Sugar, ¿sí? Que vienen en formas de pelotitas. ¿Sí? Esto es de un fabricante de Estados Unidos, donde ya está bastante generalizada la elaboración de cerveza casera, los homebrewers, entonces el cervecero casero tiene disponible muchos adjuntos, muchas lúpulos, muchas presentaciones de levadura. Una de ellas es ese Candy Sugar
ya industrializado. Y después abajo, a la derecha, vemos un candy sugar hecho por un cervecero, donde después lo va partiendo, ¿sí? Una vez que llegó al color que le interesa, lo vuelca a una placa para que se enfríe, y al enfriarse se va a solidificar. Nosotros lo que podemos hacer es ir rompiendo ese candy sugar, ese caramelo, y lo podemos guardar en bolsas por separado. Si queremos lo podemos pesar, ¿sí? Si tenemos estandarizado la cantidad de candy sugar que usamos para nuestras cervezas, las podemos guardar en bolsas ya pesadas en el freezer, ¿sí? Nos va a durar estable durante mucho tiempo. Bueno, también como azúcares podemos usar el azúcar sólida o el azúcar líquida. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta de lo que voy hablando, pueden ir escribiéndola en el chat. Hacia el final, en el espacio de consultas, lo puedo leer y podemos tener un intercambio. O, si tienen ganas, lo charlamos directamente en ese momento. Bueno, el azúcar, volviendo al tema del azúcar, lo podemos usar tanto en formato sólido como líquido. El azúcar es muy utilizada por esta cervecera, como decía antes, y podemos usarla en las diferentes presentaciones. Habitualmente la vamos a editar en el hervor para reforzar el grado alcohólico y lograr esas cervezas más secas. Como decía hace un ratito, en nuestro país vamos a usar el azúcar de caña, ¿sí? El azúcar de mesa, y también podemos usar el azúcar de maíz. En algún momento se discutía si el azúcar de caña, por ejemplo, para refermentar en botella, para hacer el priming, ese agua azucarada para refermentar en botella nuestras cervezas, se discutía si le aportaba cierto tenor a sidra, ¿no? Como acidrada a la cerveza. ¿Sí? Durante mucho tiempo estaba esa discusión de que no estaba bueno usar azúcar de mesa porque le daba ese flavor a la cerveza. La verdad que hoy por hoy está como casi desestimado. Yo he probado con diferentes azúcares, generalmente dextrosa, azúcar de maíz y azúcar de caña. He refermentado con miel y la verdad que no he notado esa diferencia con el azúcar de mesa, el azúcar de caña. Así que les recomiendo usarlos para refermentar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, también podemos hacer el caramelo, ¿sí? Que no es puntualmente candy sugar. El candy sugar hay que hacerlo bajo ciertos parámetros, ¿sí? Una solución alcalina, con cierta temperatura. Recomiendo un agregado de mosto que le pueda aportar nitrógeno. Es un poco más complejo, ¿sí? Hay ciertas recetas puntuales para candy sugar. Lo que podemos hacer también con el azúcar directamente y agua es caramelo, ¿sí? Se entiende como caramelo a esa solución que se forma calentando agua y utilizando el ácido, ¿sí? Vamos a lograr un caramelo con el azúcar invertido. Al principio hablábamos de azúcar invertido, que es calentar ese azúcar sin caramelizarlo con un aporte de ácido, puede ser jugo de limón o puede ser ácido cítrico. Por favor, no incluyan las pepitas, ¿sí? Porque tiene pectina y le va a agregar mucho amargor a a ese caramelo, a esa azúcar invertida. Entonces, si yo el azúcar invertido le sigo aplicando calor, lo voy a caramelizar, ¿sí? Y voy a pasar a tener un caramelo. ¿Sí? Si hace caramelo yo le agrego ciertos compuestos nitrogenados, voy a lograr tener el cantillo, ¿sí? Entonces, con los mismos compuestos y modulando algunas cositas, puedo generarme el criterio para optar por alguno de los tres. Entonces, calentando el azúcar en la solución ácida y aplicándole calor, cuando alcanza el color que yo deseo, puede ser un color dorado, puede ser un color ámbar o un color más oscuro, interrumpo el proceso apagando el fuego. ¿Sí? El caramelo ese lo voy a enfriar y lo puedo guardar. Y los caramelos no deben ser utilizados para cervezas fabricadas bajo la ley de pureza. De vuelta, bajo el Reichsgebot, ¿sí? Esa ley estricta de la Escuela Cervecera Alemana.
Bueno, vimos el uso de adjuntos, repasamos un poquito el uso de cereales, recién vimos un poquito el uso de azúcares, ¿sí? De diferentes tipos de azúcares, y ahora vamos a ver un poquito el uso de especias como adjunto cervecero. Semillas de cilantro, diferentes tipos de pimientas, cáscara de cítricos, coco, cacao, café, chocolate, flores y otros que vamos a ver, que le aportan al mosto y a la cerveza final. En las escuelas cerveceras modernas, principalmente en la norteamericana, se suele incluir en el diseño y la elaboración de cervezas múltiples tipos de especias, de semillas, de cáscaras de frutas, de coco, cacao, chocolate y demás. Y hasta flores, ¿sí? El hibiscus es una flor muy utilizada últimamente porque es comestible y además le aporta cierto color característico y muy interesante. Comenzando con las especias, en la escuela belga, muy extendido el uso de especias, las cervezas trapistas, esas elaboradas en los monasterios, usan especias de todo tipo, ¿sí? Desde hace muchos años. Anís, pimienta, semilla de cilantro, está muy extendido y tiene que ver con ese faltante de lúpulos, ese faltante de maltas especiales. Cuando nos planteamos el uso de cáscara de cítricos, es porque queremos reforzar los perfiles cítricos de muchas cervezas. En cierto estilo es un ingrediente indispensable, como por ejemplo la wheat beer, que es la cerveza de trigo de la escuela belga, las tripel, también de la escuela belga, y ciertas saisons, ciertas cervezas de granja. ¿Sí? Le dan esa característica del estilo, esa característica cítrica, no lupulada, sino lograda con las cáscaras de naranjas. De diferentes naranjas, ¿no? Vamos a encontrar naranjas tradicionales, naranjas amargas y múltiple tipo de cítricos. Pomelo, podemos usar también limones, lima. Otro de los adjuntos es el coco. El coco rallado es un adjunto muy valorado por muchos estilos, tanto cervezas pálidas, rubias, como cervezas oscuras, por ejemplo las Stout, las Porters, las Brown Ale, y se las usa para complementar el perfil tostado de esas maltas, ¿no? De las maltas chocolate, caramelo, las maltas tostadas. Se las suele editar el coco como coco rallado en la maduración. A veces se le da un cierto grado de tostado para que libere los aceites y le dé cierta característica especial. También podemos usar el cacao, ¿sí? Y la cáscara de cacao. Son muy utilizados para reforzar y complementar los perfiles tostados y maltosos en cervezas oscuras. Se puede aditar el cacao en polvo en el hervido o hacer una infusión con las cáscaras, que después las podemos usar en fermentación plena o en maduración. También podemos usar café, ¿sí? Noten la cantidad de adjuntos que tenemos para lograr complejidad de nuestras cervezas. Los adjuntos los podemos usar por separado o podemos generarnos un criterio para usarlos en conjunto. ¿Sí? Podemos usar coco en conjunto con café y algún tipo de especia, ¿sí? Lograr un cierto perfil. Es muy interesante jugar con estos adjuntos previo al desarrollo de una receta. ¿Sí? Podemos calentar agua y poner café, el café elegido, y tratar de identificar el perfil que nos va a dar en nuestra cerveza. Lo mismo podemos hacer con el coco y tratar de identificar qué va a aportar, y con las especias, ¿no? E ir jugando y complementando y desarrollando esa receta, ¿no? Complementando las diferentes adjuntos. Entonces, decíamos que también podemos usar el café, y en la actualidad podemos encontrar muchos tipos y variedades de café,
¿sí? Se puso de moda el café, por suerte. Quizás no está en un precio muy accesible el buen café, pero esperemos que vuelva a tener un precio mucho más accesible, como para probar diferentes tipos. Pero es un adjunto muy interesante para incorporar en nuestra cerveza. De acuerdo al perfil del café y el estilo de cerveza, podemos usar este adjunto para acentuar ciertos flavors complementarios. El café venezolano tiene ciertas características, el café brasilero tiene otro, ¿sí? Podemos ir buscando ciertos tipos de cafés y de diferentes tostados hasta que encontremos aquel que se puede complementar con nuestra receta. Podemos usarlo para porters, podemos usarlo para stouts, que van muy bien. Otro de los adjuntos que podemos utilizar es el chocolate, ¿sí? Esta estrella de la gastronomía mundial se complementa muy bien con el tostado y el café nuevamente. ¿Sí? Ahí ya tenemos un casamiento entre el chocolate y el café, ¿sí? Para usarlos juntos en, en algún tipo de cerveza oscura. ¿Sí? Podemos con el café y el tipo de chocolate y el tipo de chocolate y también con el grado de pureza, el grado de cacao, podemos lograr diferentes tipos de cervezas. Otro de los adjuntos que podemos utilizar son las flores, ¿sí? Actualmente las cervezas modernas usan muchas infusiones a base de flores, pero la realidad es que no es algo nuevo ni novedoso, sino que ya se usaba desde hace tiempo, es como son redescubrimientos. Sí, el uso de flores comestibles en la elaboración de cerveza fue muy extendido por las escuelas donde el lúpulo era escaso, la escuela belga, las escuelas nórdicas, las escuelas británicas, ¿sí? Aquellas que no son las inglesas, que los ingleses sí tenían lupulares. Y este es un ejemplo de la atracción que genera las necesidades o la escasez, ¿sí? Cuando en cierto lugar escasea una materia prima y esa elaboración eh, puede sobrevivir, es porque los elaboradores le encontraron la vuelta tratando de suplir esa escasez con otros productos. Podemos usar flores, podemos usar frutas, muy utilizadas las frutas, le aportan ciertas características, ¿sí? En flavor, en aroma, en color, en, en turbidez en muchos casos. Le aportan esa complejidad y esa complementariedad características de las cervezas belgas, típicamente. Le aportan algo diferente y agradable al perfil de cerveza, o lo refuerzan, lo complementan. Una fruta cítrica, por ejemplo, refuerza muy bien el perfil de un lúpulo. Yo me acuerdo cuando empecé a meterme en el mundo de la cerveza artesanal, lo que más me fascinó de un principio eran las cervezas con frutas de las escuelas belgas. En la Patagonia Argentina, los berries, la zarzamora, los arándanos, las frutillas son muy utilizadas en el verano para la elaboración de este tipo de cerveza y la verdad que era algo que no se consigue. Y hoy por hoy no encontramos cervezas industriales que usen fruta. Hay alguna cosita por ahí dando vuelta, muy tímidamente con el grado de frutas, pero no es como con el lúpulo. ¿Sí? El lúpulo se impuso y empezaron las cervecerías industriales a tener cervezas con perfiles lupulados. No así con perfiles frutales. Y es muy interesante. Es recomendable el uso de frutas de temporada. Primero por la accesibilidad, después por el precio, porque si vamos a usar fruta vamos a tener que comprar bastante. Y además están en su mejor momento. ¿Sí? Si nosotros compramos una fruta que no es de temporada, seguramente es una fruta cosechada previamente, inmadura, que fue madurada artificialmente en una cámara, y la verdad que no tiene el mismo flavor, el mismo complemento de sabores que una fruta en su mejor momento de temporada. Podemos usar ciruelas, durazno,
mango, cereza, frutilla, sandía, pomelo, naranja, manzana. ¿Sí? Los invito a investigar un poco porque cada fruta necesita un cierto tratamiento para que le aporte lo mejor a nuestra cerveza. También podemos usar infusiones. ¿Sí? Las infusiones son los famosos tés. Podemos hacer infusiones como una herramienta muy interesante para destacar o complementar un determinado flavor. ¿Sí? Vamos a hacer infusiones de té, infusiones de cáscara, de botánicos, ¿sí? De mezcla de hierbas. También podemos usar chips de madera, ¿sí? Como para tratar de reproducir lo que le aporta la guarda en barricas, ¿sí? No es fácil por un tema de espacio, por un tema de costos, porque además hay que investigar un poco de dónde viene la barrica. No es fácil para el cervecero casero hacerse de barricas para, para poder madurar nuestra cerveza. Entonces, una forma de suplir eso es con chips de madera. ¿Sí? Podemos comprarnos chips de madera que son barricas chipeadas, que están dadas de baja, ¿sí? Y se las tritura. Y en muchas casas de insumos cerveceros se puede encontrar chips de madera con diferentes tostados, ¿sí? Y podemos tratar de, de darle ese perfil a nuestras cervezas. Sí, es muy extendido en la cervecería artesanal. Podemos encontrar chips de madera de diferentes destilados, ¿no? Chips de madera y también de fermentados, chips de madera de barrica de Malbec, de barrica de Sauvignon, chips de madera de whisky, de ron. Sí, hay que investigar lo que aporta cada uno y además la disponibilidad de esos chips. Sí, también los invito a meterse en internet e investigar sobre qué aporta cada uno de los chips. Bueno, fui para el otro lado. Bueno, acá tenemos una recorrida de todo lo que fuimos usando, hablando en esta segunda parte de la clase, ¿sí? De los cítricos, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vemos ahí en olla como ese cervecero, seguramente de la escuela nórdica o la escuela belga, agregó gran cantidad de limas o de limones, además complementado con hierbas, ¿sí? Ahí ya vemos cómo está complementado el uso de las dos. Un segundito, calmito. Bueno, vemos cómo está complementado el uso de los cítricos con hierbas, ¿sí? Buscando un cierto balance entre los dos. Después a la derecha vemos las barricas, ahí pensando en el aporte de la madera para la maduración de nuestras cervezas, para la crianza de nuestras cervezas, que le van a aportar un flavor característico. En el centro de la escena vemos a ese cervecero preparando esos pomelos para infusionar una cerveza. ¿Sí? Ya, si podemos notar, está, ya están peladas esos pomelos. ¿Sí? Después los usan de diferentes formas, enteros, directamente en el hervor, en forma de jugo sanitizado, ¿sí? En el madurado, en la fermentación y las cáscaras en el hervor. Sí, hay múltiples formas de usar un mismo adjunto, ¿sí? En búsqueda de lograr diferentes flavor y características. Después abajo, a la izquierda, vemos una Framboise de Lindemans, una cervecería belga muy tradicional que produce lambics, ¿sí? Cervezas de fermentación espontánea, y es muy extendido en este tipo de cervezas, en las lambic, el complemento con las frutas, ¿sí? Las lambic y las gueus, que son el blendeo de lambics jóvenes con,
con lambics viejas de 2 o 3 años, que son cervezas con un cierto grado de acidez, complementan muy bien con la fruta. ¿Sí? Entonces van a ver, Lindemann tiene con manzana verde, con una línea con manzana roja, con frambuesa, con ciruelas, con casis, con peras. Sí, es una cervecería muy, muy adepta al uso de frutas para complementar los sabores de su lambics. Y abajo a la derecha vemos el enebro, ¿sí? Un fruto nórdico muy extendido en la Patagonia, muy extendido en el gin, ¿sí? Es como el núcleo de los botánicos del gin, le aportan ciertos flavors a limonados, cítricos, ¿sí? Cierta complejidad, muy interesante para usar. Bueno, y hasta acá mi presentación de la clase de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por, por escucharla, por verla. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. A ver, acá en el chat no veo nada. No sé si chicos, chicas quieren hacer algún tipo de consulta sobre lo que vimos hoy, sobre la cursada, sobre cosas del campus. ¿Se escucha bien? Sí, con que uno me conteste, me quedo tranquilo. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, se escucha, se escucha. Bien, gracias. Acá de este lado a veces nos quedamos con la duda de si se escuchó o no se escuchó, qué les parece la clase. Eh, ¿Son consumidores de cervezas o consumieron cervezas con algún tipo de adjunto que ustedes hayan podido identificar, como con el agregado de, como veíamos, de chocolate, de café, algunas cervezas con frutas? ¿Tomaron cervezas japonesas como Sapporo, Asahi, que están hechas con un agregado muy alto de arroz? ¿Tienen alguna experiencia en eso? ¿Qué les pareció? ¿Elaborarían? Bueno, acá Damián dice que sí, que probó con frutas, que son muy ricas. Sí, la verdad que coincido con vos, Damián. Eh, la verdad que le aportan algo muy interesante a la cerveza. Yo trato de cada tanto, ahora que viene el verano, de incluir las frutas dentro del madurado de mis cervezas porque le aplican algo extra. Sí, muy interesante. Sí, con costos más accesibles que el lúpulo. El lúpulo hoy es una estrella. Yo soy un enamorado de las cervezas lupuladas, pero a veces no podemos conseguir por disponibilidad o también por costos la cantidad y la variedad de lúpulo que a uno le gustaría. Y una forma de suplirlo es con el agregado de frutas, ¿sí? De cáscaras o la fruta entera, eh, o de un tipo de infusión. Si todo sale bien, nos ayuda un poco la realidad el año que viene. Estimo que vamos a contar con una planta piloto, una mini planta piloto de elaboración de cerveza, ¿sí? Con fermentadores cilíndrico-cónicos, con camisa de- de control de temperatura, para poder después embarrilar, enlatar. Así que estimo que el año que viene los cursos van a tener una composición práctica bastante alta, que estaría buenísimo. Lamentablemente este año no pudimos hacer muchos prácticos por un tema mío personal de una lesión, pero el año que viene
y si llegamos con el tiempo, vamos a tener ese equipito funcionando para que puedan hacer las prácticas ustedes. Habitualmente lo hacíamos algunos sábados por la mañana en la sede Somellera. Así que bueno, yo les cuento eso como para que se enganchen para el año que viene y con ese equipito vamos a poder sumar un módulo más o dos módulos eh, para trabajar cosas más puntuales y más técnicas que son interesantes ahí, in situ, práctico, ¿no? Tema de sanitización, de purgas, de embarrilado, de carbonatación, de trasvase, cosas que son muy interesantes para hacer, que esta es una actividad práctica que tiene cierta base técnica, que es lo que estamos reforzando ahora con las clases teóricas, pero es algo práctico, hay que hacer, hay que meter mano, ¿sí? Vamos a poder tener ese espacio para nosotros que es fantástico, le da un super plus al curso. Bueno, acá Damián me decía que probó Coffee Stout o Pasty Stout también. Sí, hace un tiempo elaboraron, no sé si fue Juguetes Perdidos o qué cervecería, hizo una cerveza con el alfajor Capitán América, Capitán del Espacio, que es de Quilmes. Acá nosotros somos del conurbano sur, creo que casi todos probamos en algún momento Capitán del Espacio y salió una cerveza muy, muy interesante. Bueno, acá me dice también juguetes y baúl. Sé que hay una experiencia similar con chocolates del sur, ¿sí? Con Rapa Nui. Creo que Wesley hizo con Rapa Nui, algo de Berlina también. Sí, es un buen complemento sobre diferentes este, alimentos para sacar un plus, ¿no? A los productos. Bueno, ¿alguno se anima a hacer alguna pregunta, comentario? Sí, tuvimos una baja importante por el tema de internet, ahí nos fueron avisando alumnos que no se podían conectar por esta lluvia eléctrica. Esta tormenta no nos ayudó mucho con la conectividad. ¿Tienen alguna duda, chicos? Si no es así, ya vamos terminando la clase de hoy, ¿les parece? Bueno, bárbaro, muchas gracias por participar. Los espero en la próxima clase, que es la última de este módulo y la última de este año. Sí, vamos a hablar un poco sobre un tema que es inmenso, pero hay que mencionarlo y que me gustaría abarcarlo después ya en la etapa práctica, que es la gestión de levaduras. Si la levadura es la materia prima, el componente clave para la elaboración de cerveza, ¿sí? Cómo gestionar esa levadura, cómo lograr reutilizarla, cómo le puedo sacar el mayor provecho, ¿sí? Cómo contabilizar, por lo menos un repaso para que ustedes conozcan que en un laboratorio cervecero se puede tomar muestra de levadura y hacer recuento bajo microscopio y ver más o menos la salud de esa levadura, si no está contaminada o si está en buenas condiciones. Si es clave, es súper importante para el cervecero casero, cómo hacer un starter, un arranque, para poder escalar nuestra levadura y no gastar tanta plata. Obviamente es clave esto para las cervecerías artesanales que son comerciales, ¿sí? Reutilizar levaduras. Por un lado porque le aportan un plus a la cerveza, las mejoran, y por otro lado porque reducimos mucho, mucho costo, ¿sí? Generalmente, si no reutilizamos levadura, el costo de producir cerveza que está destinado a las levaduras es de un 45% del total, así que es mucha plata. Es muy interesante entender esto de la gestión de las levaduras. Bueno, los veo la próxima semana. Esta clase va a quedar grabada. No se olviden de completar las autoevaluaciones de cada una de las clases. Seguramente estará habilitada los primeros días de la semana que viene la autoevaluación. Yo igualmente les voy a avisar por el grupo. Así que tengan muy buen fin de semana
y cualquier duda la pueden escribir en el grupo y si no, nos vemos en la última clase el próximo viernes. Un saludo.